Hola, grumetes de la red, y bienvenidos a un tutorial corto de Blender. Hoy vamos a ver qué herramientas ofrece Blender dentro del propio programa para pintar texturas. Para ello nos vamos a pasar del modo edición al modo pintar textura. Y en el modo de imagen, aquí abajo vamos a pasar del modo de vista al modo pintura. Hay que recordar que todo lo que hagamos ahora, a cada cambio que hagamos, hay que guardar la imagen, porque si no, esa información se va a perder. Está solo en la memoria temporal de Blender. En cuanto reiniciemos el ordenador, no tenemos nada de lo que hemos pintado. Por eso, cada cierto tiempo hay que guardar la imagen. Una vez estamos aquí, nos damos cuenta, lo primero, de que las dos paletas están relacionadas, son la misma. Y no solo eso, sino que si cambiamos de pincel, cambiamos en las dos ventanas. Esto es muy importante porque va a ser muy cómodo trabajar aquí y de pronto ver que algo es más fácil pintarlo aquí y simplemente pasar el cursor de una ventana a otra. Lo siguiente que vamos a ver es esta parte de la izquierda. Son iguales, así que nos vamos a centrar en una solo, que son las diferentes opciones que tenemos. La primera de todas es el tipo de pincel. Hay varios. Este se utilizaría para clonar un color, el color de una zona, de la zona donde está el cursor 3D. Es más o menos útil. El más utilizado sin duda es este de aquí, el Text Draw, que es un pincel más o menos sencillo, pero como vamos a ver, tiene bastante versatilidad por la curva. Le podemos modificar la curva. Eso ahora lo vemos. Y también tenemos un pincel que sería para rellenar. Es decir, si le damos, veis que se aplica sobre todo el objeto, todo lo que está interconectado. Otros serían estos de aquí, que se utilizarían para, con los colores que ya hay pintados, deformarlos un poquito, suavizar la frontera entre ellos, y la máscara que se le dedicaremos un vídeo aparte, pero más adelante. Le dedicaremos un vídeo aparte porque combina lo que vemos hoy, combina un par de conceptos más. Con este de aquí vamos a ver los ejemplos con la mayoría de opciones que nos otorga Blender. Lo primero de todos sería la paleta de colores. Tenemos, como en la mayoría de programas, dos colores que podemos utilizar y tener más a mano. Uno sería el primario, en este caso es una especie de verde, y el otro, en este caso, es negro. Como siempre lo podemos cambiar. Y como veis, no me está dibujando negro, me está dibujando gris. ¿Por qué? Pues como os habréis imaginado, por lo siguiente que tenemos aquí, que son las opciones de el tamaño del pincel. Podemos hacer un pincel muy grande o la de fuerza, es decir, la de intensidad. Si la ponemos muy bajita es casi como si no estuviéramos pintando nada. Y si la ponemos a 1, se pinta el color tal cual. Los atajos para estas dos opciones son muy importantes y serían la F para el tamaño, ¿vale? Si le dais a la F, se os queda estático un círculo, que es el tamaño actual, y si metéis el ratón hacia adentro, estáis haciendo el pincel más pequeño, y si lo metemos para afuera, si lo sacamos para afuera, perdón, estamos haciendo el pincel más grande. El otro atajo sería Shift F, que es para la intensidad. Nos saca dos círculos, uno interior y uno exterior. El interior corresponde a 1, a intensidad máxima, y el exterior a intensidad mínima. De todas formas, Blender te da una pequeña pista por cómo está dibujado el pincel. Es decir, veis que aquí en 1 el fondo lo dibuja con mucha intensidad y en 0 lo dibuja apenas sin intensidad. Como veis, cambia el valor de la opacidad, la intensidad con la que se va a aplicar. La otra opción que resulta especialmente útil en el pincel de rellenar, de fill, es la del gradiente. Un gradiente es una variación de color entre dos colores. En este caso, por ejemplo, entre negro y blanco, y veis que tiene una fuerza de 0,5. Voy a ponerle una fuerza de 100% para que se vea mejor el efecto. Si pinchamos en un sitio y arrastramos hacia otro,
estamos marcando este punto de aquí, el inicio y el final. Es decir, que si yo pulso aquí, en esta zona va a estar el valor del negro y aquí va a estar este valor del blanco. Entre medias podemos utilizar cuantos valores extra queramos. Haciendo control y pulsando creamos nuevos nodos. Control y pulso. Y a estos nodos les podemos seleccionar un color. Por ejemplo, este nodo puede ser azul. Y si os fijáis, va a ir haciendo todo ese recorrido. Aquí podemos elegir cómo queremos que sean, ¿veis? Las interacciones. Que sea fijo hasta que le digamos que cambie, que sea lineal. Si os fijáis ahora hace todas esas marcas. Y le pasa un poco como en las animaciones. Tenemos distintas formas de decirle cómo queremos que se comporte. Vamos a volver al otro pincel y vamos a hablar de la paleta, que es esto que vemos aquí. Si nosotros le damos a una nueva paleta, la llamamos por ejemplo mis colores, ahora podemos añadir colores para tenerlos más a mano, no solo estos dos. Podemos, por ejemplo, que este azul nos ha gustado mucho, le damos al más y ese color ya lo tenemos en la paleta. Sí, aunque nosotros ahora creemos otra paleta, mis colores 2 o 22, y ahora añadimos otro color. Si ahora nosotros seleccionamos la otra paleta, veis que el azul está ahí. Así, dependiendo de en qué estemos trabajando, nos puede interesar, por ejemplo, tener una paleta con los colores de la espada. Un atajo muy sencillo, hablando de colores, es el S. S es el cuentagotas que sirve para coger un color y como veis se añade a la paleta. Si queremos eliminar un color de la paleta, solo le tenemos que dar al menos. Ahora entramos en lo interesante y es esto de aquí, la curva y las texturas. La curva, ¿qué es la curva? La curva es cuánta opacidad va a aplicar o con cuánta intensidad va a aplicar el color, dependiendo de si está en el centro del pincel o alejado del pincel. Esta parte de aquí sería el centro del pincel. Y esta curva nos está diciendo que está aplicando un 99% o un 100% de intensidad. Con un color que se note lo vemos. Sin embargo, vemos que cuando nos acercamos al otro extremo, el otro extremo sería la circunferencia, la intensidad va disminuyendo. Si ahora nosotros hacemos esto, esto significa que hasta el 25% de la circunferencia o del radio aplica una opacidad de prácticamente el 100%, pero a partir de ahí, amigo, es prácticamente transparente. Y pasan cosas así. En el centro es muy opaco y luego hace una pequeña rampa. Si nos arrepentimos del resultado y queremos volver a la curva original, solo tenemos que hacer clic en esta llave inglesa. Aquí tenemos varias opciones, entre ellas restaurar los valores de la curva. Como he dicho antes, podemos hacer una copia de un pincel y darle una curva que nos interese más. Igual nos interesa que sea un poco más abrupto todo, que sea más opaco y que solo al final ya sea transparente. Voy a volver al otro pincel. Los atajos para seleccionar pinceles simplemente con el teclado numérico, pulsando 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, al menos los primeros. Nos quedan dos cosas, quedarían las texturas, pero lo vamos a posponer para el final del vídeo porque vamos a ver otra cosa muy útil y es esta opción de aquí abajo. Esta opción solo está disponible en el modo pintura y se utiliza para pintar solo en unas caras. De hecho, si dejamos el cursor ahí, nos dice que es máscara para pintar por selección. Si nosotros ahora seleccionamos con el clic derecho, como seleccionaríamos normalmente en Blender,
varias caras y ahora pintamos sobre ellas. No se va a salir de ahí. El problema es que estas no son las mejores caras para verlo, ya que en la proyección 3D lo que pintamos aquí se proyecta atrás y todo eso. Pero, por ejemplo, vamos a seleccionar esta y vamos a pintarla de azul. Y si os fijáis, no traspasa las otras caras. Algunos diréis, pero aquí hace cosas muy raras. Claro, es que fijaos en dónde cae la proyección de esta cara de aquí. Cae justo ahí. Esto es un mal diseño de proyección, porque tenemos caras cuya proyección no es suficiente para poner una textura. Lo último que vamos a ver, ahora sí, son los pinceles con textura, que van a ser muy útiles sobre todo para aquellos que sigáis el fotorrealismo, que intentéis conseguirlo. En esta parte de aquí, donde pone textura, dentro del menú de pinceles, vamos a darle a nuevo. Si le damos aquí, podemos seleccionar las que ya hayamos hecho. De momento no tenemos ninguna, le damos a nuevo. Nos crea una textura en negro. Le vamos a dar un nombre, por ejemplo, tengo una imagen preparada que es un óxido. Y ahora nos tenemos que venir al menú de propiedades, a esta pestaña de aquí que no hemos visto hasta ahora, que es el menú de texturas. Aquí arriba, como veis, tenemos una textura de tipo, iba a decir de tipo pincel, pero sí, que va a ser aplicada en los pinceles y que le hemos llamado óxido. Y le decimos que es de tipo imagen o película. Antes, por defecto, no recuerdo cuál venía, pero venía una de Blender. Como lo más normal es que nosotros metamos texturas mediante imágenes, esta se convirtió con el tiempo en la opción por defecto. Aquí abajo, como veis, por defecto es la pestaña que está abierta, nos dejan elegir la imagen, igual que hacíamos con las texturas normales. No está abierta en el proyecto, así que toca abrirla desde el archivo. La buscamos, si no recuerdo mal la tengo por aquí, texturas, y aquí está, óxido. ¿Qué vamos a hacer ahora con esta textura? Para poder manejarnos bien, lo primero que vamos a hacer es que esta opción de aquí la vamos a poner en Stencil para poder ver la textura. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué es lo que hace Stencil? Estas opciones de aquí se corresponden a modos de proyección, de despliegue de la malla. ¿Os acordáis cuando al aplicar una textura teníamos que indicarle qué píxel correspondía a qué vértice? Pues esta es una manera de hacerlo. El stencil es muy cómodo porque si os fijáis, al cambiar la cámara, cambia la proyección. Es algo así como un despliegue por proyección, pero que se hace según la posición de la cámara en cada instante. Y si ahora, que esto es lo mejor de todo, y si ahora nosotros pintamos, pero primero tenemos que quitar esta opción porque si no, esto solo nos sirve en las caras que seleccionemos. Si ahora nosotros pintamos, estamos pintando esa textura. En este caso en color azul, porque se me ha olvidado quitarlo. Pero este es el momento en que podemos hacer magia con las texturas. Como veis, no discrimina, para eso es útil esta opción de la máscara. Para cosas parecidas utilizaremos la máscara en Blender. El pincel de máscara sirve al mismo propósito. Y ahora diréis, pero eso es algo feo, no pasa nada. Podemos quitar esto de aquí para no tener que verlo. Y podemos utilizar ahora, por ejemplo, un gradiente y que cubra, perdón, que lo tenía al 100%, lo ponemos en una opacidad baja y hacemos que cubra un poco la textura. Así, haciendo varias pasadas, podemos podemos hacer una mezcla interesante. Por último, y antes de que se me olvide, en el pincel de textura tenemos una opción que es simetría y es
que si por ejemplo hacemos simetría en el eje X, que es por lo general el rojo, podemos hacer pintura simétrica. Para un montón de cosas nos vendrá bien. Como veis es una opción muy sencillita. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Y en el próximo vídeo veremos cómo manejar varios desarrollos de Maya.